Muy buenos días. Es para mí un motivo de alegría y naturalmente un honor que me hayáis invitado a dar esta conferencia. Siento muchísimo no poder estar con vosotros en Caracas en el día de hoy, debido a que tenía multitud de actividades en Cataluña y en España y en la Unión Europea relacionadas con las actividades que hacemos en la Fundació Institut Català de Farmacologia, que muchos de vosotros conocéis directamente porque la habéis visitado, ¿no? Y porque habéis estudiado en ella. En la Fundación realizamos actividades de investigación médica en farmacoepidemiología y en farmacología clínica, actividades de información sobre los medicamentos, a las que me referiré inmediatamente, y también actividades naturalmente de formación de pregrado de médicos en la Facultad de Medicina y de formación de posgrado de médicos, de otros profesionales de salud, y también algunas actividades relacionadas con los conocimientos sobre los medicamentos que debe tener la población. En los últimos años, y en particular en el último año, ha cambiado y está cambiando mucho y dramáticamente la situación en España, debido, por una parte, a la crisis económica y, por otra, a los gobiernos o a la acción de los gobiernos conservadores que están efectuando una serie de recortes importantísimos en la atención a la salud. Y todo ello nos está dificultando mucho la propia sostenibilidad de un sistema de salud que era considerado uno de los mejores del mundo, en fin, tenía muchos defectos, pero que está siendo troceado, privatizado, bueno, muchas cosas que recuerdan lo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional llamaban la reforma y la liberalización, que no era más que un desmantelamiento y una privatización y una tendencia al aumento de las desigualdades, aunque disfrazado de palabras quizá más amables. Deseo todo lo mejor al Durkheim, que cumple en esta reunión 20 años de vida. Agradezco enormemente a todos los compañeros que han hecho posible esta realidad, que el Durkheim exista, y deseo sobre todo que exista durante mucho tiempo, pero para hacer actividades de promoción del uso. Antes le llamábamos racional, después le llamábamos uso razonado de medicamentos. Yo prefiero hablar de uso saludable de medicamentos, porque cada vez veo que es más frecuente el consumo de medicamentos sin demasiada justificación. Y sobre todo en España estamos llegando a unos niveles de intoxicación general de la población con medicamentos que son realmente notables. El título de mi charla no dice gran cosa, innovación en farmacología y terapéutica, pero sí que os puedo contar que cuando hablo de innovación me refiero a las novedades que han ocurrido en los últimos meses. Una vez al año, en el mes de abril, justo el viernes antes de Semana Santa, en Barcelona realizamos una reunión de puesta al día que se llama Update, a la que asisten unos 1.500 médicos de toda Cataluña, y en donde intentamos ponerlos al día y revisar críticamente las principales publicaciones, los principales artículos de novedades que han ocurrido sobre farmacología y terapéutica durante el año anterior. Y he tomado la mayor parte de los ejemplos del update que hicimos aquí en Cataluña hace 6 meses para presentarlo a los compañeros del Durkheim y a todos los colegas médicos venezolanos y de otros países que no son del Durkheim, pero que hoy nos honran con su presencia y a los que les agradezco enormemente su atención. También os pido excusas por los posibles problemas técnicos que pueda tener la transmisión de esta conferencia. Lo repito, me hubiera gustado muchísimo estar hoy con vosotros, no solo por la celebración de los 20 años, que es extremadamente importante, sino también por poder daros un abrazo y recibir un abrazo de todos y cada uno de vosotros. Bueno, para hablar de esta cuestión quería
comenzar haciendo referencia a la crisis económica que vivimos en España. Desde hace 2 años se mira con mucho detalle cómo evoluciona el consumo en el sistema de salud. Y lo primero que hay que reconocer es que el sistema de salud en España es un gran distribuidor de medicamentos. España es hoy en día el segundo país del mundo detrás de los Estados Unidos en consumo de medicamentos, no en términos económicos, pero sí en términos de dosis definidas. Es por tanto, el país donde la población está expuesta a una mayor densidad de farmacología. En esta gráfica presento datos del consumo el gasto en atención primaria en el Instituto Catalán de la Salud en el año 2010. Como podéis ver, más de la mitad del presupuesto de toda la atención primaria, que son más de 400 centros de atención primaria que atienden a una población de algo más de 7 millones de habitantes, pues más de la mitad del presupuesto, 1.440 millones de euros, se gastaron en medicamentos. El gasto en medicamentos fue superior incluso al gasto en salarios del personal, que supuso 1.157 millones, un 41,2% del todo el gasto en atención primaria. En los hospitales la cosa varía. En los hospitales se gasta más en personal que en medicamentos, y para el conjunto del sistema de salud podemos decir que los medicamentos suponen alrededor de un 28% de todo el gasto público en salud. Ciertamente una cifra elevadísima, la más alta en porcentaje sobre el gasto total en salud, la más alta de la Unión Europea. He saltado todas las gráficas sobre esta cuestión porque la situación española no es vuestro principal interés, aunque os pueda interesar conocerla, pero he conservado por lo menos esta gráfica para poner de manifiesto la importancia que tiene para nosotros el consumo de medicamentos y también, vistas las cifras, para poner de manifiesto la poca atención que los gestores, los responsables del sistema de salud le ponen a esta cuestión. ¿Cuáles son los grupos de medicamentos que consumimos más? Pues bueno, algo parecido a lo que ocurre en todos los países, por lo menos en términos generales. Si hablar en términos generales es referirnos a estos medicamentos que son ahora los principales, que ni curan ni matan. Son los medicamentos preferidos para una compañía farmacéutica. Si se consigue que a un paciente se le prescriba una estatina en un momento determinado, es muy probable que el consumo de esta estatina sea ya de por vida. Antes los medicamentos que se consumían más en España eran los antibióticos, medicamentos que curan en 8 o 10 días. Ahora la industria no tiene interés en estas cosas, tiene sobre todo interés en lo que ni cura ni mata y genera un gasto de por vida. Esta gráfica está en catalán. El grupo de mayor consumo, que supone él solo un 33% de todo el consumo de medicamentos en el sistema de salud, es el de todos los antihipertensivos. El segundo es no es un 33%, es en millones de euros, supone 33 millones de euros, no son 33 millones de euros, son 350 millones de euros, si no me equivoco. Después veremos cifras más concretas. Bien, el segundo grupo es el de antiasmáticos, sobre todo broncodilatadores, medicamentos también para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tercero es el de estatinas y otros hipolipemiantes. El cuarto, que es el que está creciendo más, es el grupo de los antidiabéticos, seguidos de los antidepresivos y los antipsicóticos. Nuestra población, estas cifras son cifras de gasto, no de dosis. Nuestra población es una importantísima consumidora de antidepresivos. Un 11% de nuestros mayores de 65 años están crónicamente tratados con antidepresivos. Y también de antipsicóticos y de benzodiazepinas. En un estudio internacional comparativo hemos visto que España consume muchas más benzodiazepinas, aproximadamente el doble por habitante que Estados Unidos y aproximadamente el triple que los países del norte de Europa. Las benzodiazepinas no salen entre los 10 grupos de medicamentos que ocasionan más gasto en el Instituto Catalán de la Salud
porque son baratas y están superadas por los que os he citado, más los anticoagulantes y antiagregantes, los antiulcerosos, naturalmente capitaneados por el omeprazol y otros inhibidores de la bomba de protones, los antiepilépticos, después haré referencia específica a este grupo, y los fármacos para la osteoporosis, una epidemia el uso de estos fármacos, no la osteoporosis como algunos pretenden, sino el uso de los fármacos para la osteoporosis. Claro, viendo cómo consumimos los medicamentos, podemos centrar nuestra atención en las publicaciones médicas que hacen referencia a estos medicamentos en particular. Y hoy os hablaré de medicamentos antiasmáticos y para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de medicamentos antidiabéticos, haré una referencia a medicamentos hipolipemiantes, a medicamentos antiepilépticos y a medicamentos para la osteoporosis. Y también a alguna noticia sobre tratamiento de la hipertensión, dado que el consumo de antihipertensivos es tan importante, y no creo que este sea una característica de Cataluña o de España, sino de muchos otros países. Todos los países europeos, como sabéis, están afrontando una crisis económica de mayor o menor magnitud según el país. En Gran Bretaña también, y la reacción ante la crisis económica ha sido la preponderancia política de los gobiernos conservadores de derechas. En Gran Bretaña ha habido importantes reorganizaciones y tendencias a la privatización del antiguo National Health Service, muy potenciadas por el nuevo gobierno conservador liberal. Y aparte de esto, al margen de esto, a pesar de todas estas tendencias, sigue habiendo gente que analiza un poco el porqué de la sinrazón de los precios de los medicamentos. Por ejemplo, esta publicación del British Medical Journal de mitad del año 2010 nos contaba que, dado que el precio del losartán es más bajo que el de otros antagonistas de la angiotensina 2, siendo más caro el último que ha salido, el letrozartán, pues se puede calcular cuánto cuesta rebajar 1 milímetro de presión arterial, ¿no? Y se puede ver que es mucho más barato rebajarlo con losartán, 4 veces más barato, más de 4 veces más barato, con losartán que con eprosartán, o incluso menos de la mitad cuesta con losartán que con candesartán. Y estos autores se plantearon, ¿y si todos los pacientes tratados con estos otros sartanes más caros fueran tratados con losartán, qué ocurriría? Pues esto lo aplicaron a varios grupos de fármacos. Por ejemplo, con los hipolipemiantes, dijeron, si todas las personas que toman atorvastatina a dosis bajas tomaran simvastatina, nos ahorraríamos 214 millones de libras esterlinas. Si todas las personas que toman rosuvastatina y ezetimiba, será porque tienen niveles muy altos de colesterol LDL, pasaran a atorvastatina a dosis altas, nos ahorraríamos 72 millones de libras esterlinas a partir de 2012, cuando caduque en Gran Bretaña la patente de la atorvastatina, que por cierto en España ya caducó a finales de 2010. O si, por ejemplo, utilizáramos solo un cambio de todos los pacientes tratados con candesartán a tratamiento con losartán, el ahorro para el National Health Service sería de 200 millones. O, por ejemplo, con los inhibidores de la bomba de protones, si todos los pacientes tratados con pantoprazol y esomeprazol pasaran a ser tratados con omeprazol o incluso con lansoprazol, que son totalmente equivalentes, no hay ensayos clínicos que muestren una diferencia entre estos fármacos, pues el ahorro sería de 63 millones de libras. O, por ejemplo, con antidepresivos, si todos los pacientes tratados con escitalopram, un fármaco que, como su nombre indica, es citalopram, pero que está protegido por patente, pasaran a ser tratados con citalopram, que tiene ya versiones genéricas porque no está protegido por patente, pues el ahorro sería de 24 millones de libras. Y solo con estos 10 ejemplos, el ahorro sería de 1.400 millones de libras esterlinas. Muchos países de América Latina no dedican ni esta cantidad a la totalidad de su sistema de salud. Este ejercicio ha sido realizado también en otros sitios. Por ejemplo, en septiembre de 2010,
los compañeros del País Vasco, en su boletín independiente, también hicieron un ejercicio similar. Y, por ejemplo, calcularon que ellos están gastando actualmente 28 millones de euros en el País Vasco, donde la población es más pequeñita que en Cataluña y naturalmente mucho más que en Gran Bretaña, están gastando 28 millones de euros en inhibidores de la bomba de protones. Y dicen, si todos los pacientes tratados con inhibidores de la bomba de protones que no fueran omeprazol pasaran a ser tratados con omeprazol, se ahorrarían casi 18 millones de estos 28 millones que se gastan en inhibidores de la bomba. O si, por ejemplo, todos los pacientes tratados con estatinas, que cuestan actualmente en el País Vasco 43 millones de euros, pasaran a ser tratados con simvastatina, a dosis habitual o a dosis alta, se ahorrarían 31 millones de los 43 que están gastando. Pasarían de gastar 43 millones a gastar solo 12. O si todos los pacientes tratados actualmente con IECA más ARA2 pasaran a ser tratados con IECA, excepto un 20%, que calcularíamos que sería el máximo, de los que no toleran inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina, porque tienen tos, que normalmente no tendrían con ARA2, aunque esto también es muy optimista, porque muchos tratados con ARA2 también tienen tos, pues se ahorrarían 27,7 millones de los 50 millones de euros que están gastando actualmente con estos dos grupos de antihipertensivos. Es decir, que la sustitución por el genérico equivalente terapéutico, no equivalente farmacéutico, de mismo principio activo a la misma dosis por la vía, sino algo ya que requiere un convencimiento del médico también. La sustitución por el equivalente del grupo, que es más barato porque tiene la versión genérica más barata, puede producir ahorros muy, muy considerables. En esta tabla os presento en catalán la lista de los principios activos que están generando mayor consumo a cargo del Instituto Catalán de la Salud. El primero, la atorvastatina, injustificadamente, porque la mayoría de los pacientes tratados con atorvastatina podrían ser tratados igualmente con simvastatina y podríamos conseguir a dosis altas y podríamos conseguir los mismos resultados. Nos estamos gastando casi 46 millones de euros para una población que es un 83% de los 7 millones y medio de habitantes, es decir, alrededor de unos 6,5 millones de habitantes, 6 millones y medio de habitantes, nos estamos gastando 46 millones de euros solo en atorvastatina. O 38 millones de euros en salmeterol combinado con corticoides. O 27,6 millones en clopidogrel, que está justificado en una población, en una proporción muy pequeña de los tratados, porque solo estaría realmente indicado en los pacientes portadores de un stent, bien sea metálico o bien sea liberador de fármacos, durante los primeros 9 a 12 meses de llevar el stent. Después no haría falta el tratamiento antiagregante dual. Solo entre salmeterol y formoterol estamos gastando casi 58 millones de euros. Después comentaré la pregabalina, casi 20 millones, etc. Fijaos, aquí si continúa la lista, tenemos también otro broncodilatador, el bromuro de tiotropio, que si lo sumamos al salmeterol y formoterol, nos vamos ya a los 75,5 millones de euros de gasto solo en broncodilatadores. Seguro que no siempre justificados. Bien, vistas estas cifras muy generales, y comenzando con los broncodilatadores, he pensado en comenzar primero comentando algunas últimas novedades y cuestiones que se debaten en la literatura internacional o en las publicaciones médicas internacionales sobre tratamiento del asma y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Solo, básicamente, dos cuestiones. La primera, la seguridad de los estimulantes, broncodilatadores estimulantes beta-adrenérgicos de acción prolongada. Como sabéis, esta cuestión ha sido objeto de debate, un debate que he presentado en reuniones del DURC-LA en 2006, en 2007 y en 2008, porque se observó primero en notificación voluntaria, después en estudios observacionales y después en un gran ensayo clínico llamado SMART, que tuvo que hacer Glaxo porque le obligó la FDA a realizarlo, se observó un incremento de la mortalidad en los pacientes asmáticos tratados
con estimulantes beta-adrenérgicos de acción prolongada no acompañados de corticoides. Esto llevó a mucha polémica hasta que finalmente, en febrero de 2010, la FDA publicó una advertencia en la que decía varias cosas, pero básicamente decía que el uso de estimulantes beta-adrenérgicos de acción prolongada en el tratamiento del asma en pacientes de todas las edades está totalmente contraindicado si no se usan junto con un corticoide. Y la gente se preguntaba, y muchos farmacólogos y otros médicos se preguntaban, entonces, ¿por qué no los retiran del mercado? La FDA reconoció que quizá una proporción muy pequeña de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden necesitar estos estimulantes beta de acción prolongada sin necesitar corticoides, porque quizá tienen exacerbaciones de repetición. Los corticoides incrementan el riesgo de exacerbación o de sobreinfección o de exacerbación infecciosa en caso de EPOC, de modo que pueden no estar indicados en algunos pacientes. Y por eso no fueron retirados del mercado. Y otra pregunta en relación con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que nos hacemos muy a menudo es, bueno, desde que aparecieron los anticolinérgicos como el hipertropio primero y el tiotropio después, que no tienen diferencias entre ellos excepto la pauta de dosificación, pues, ¿qué es mejor para un paciente con EPOC? ¿Dar salmeterol o formoterol o salbutamol o dar un anticolinérgico? Recordemos que hace 3 o 4 años un metaanálisis metaanálisis de ensayos clínicos, sugería que tiotropio e hipertropio se asocian a un incremento de la mortalidad en pacientes con EPOC. Y recordemos también que muchos pacientes con EPOC tienen cardiopatía. Y si para tratar la cardiopatía y para evitar el infarto de miocardio estamos dando bloqueadores beta-adrenérgicos, es de suponer que los estimulantes beta-adrenérgicos, que tienen una acción farmacológica perfectamente opuesta a los bloqueadores, pues en lugar de proteger, aumentarán el riesgo cardiovascular. Por tanto, hay dudas. ¿Qué es mejor? Todos parecen aumentar el riesgo cardiovascular. Pues bien, en 2010, en marzo, se publicó un ensayo clínico a doble ciego con un número considerable de pacientes, más de 7.000, con EPOC moderada o grave, en el que se comparó tiotropio con salmeterol y a las dosis más habituales. Hay que decir que de todos los participantes, más de un 50% tomaba además corticoides inhalados, pero una cuestión importante es que, como ocurre en casi todos los ensayos clínicos en EPOC, la mayoría, los pacientes con cardiopatía estaban excluidos. Pero ocurre que en la vida real, aproximadamente un 30% de los pacientes con EPOC tienen también cardiopatía, de modo que los ensayos clínicos son realizados en poblaciones que no son exactamente las de la práctica habitual. Y por tanto el médico o el farmacólogo se pregunta hasta qué punto puedo aplicar los resultados de este ensayo clínico a la práctica habitual. Bien, antes de ver si aplicamos los resultados, veamos qué ocurrió con este ensayo. Pues lo que ocurrió es que la probabilidad de exacerbación de EPOC fue algo mayor, como podéis ver en esta gráfica, a lo largo del tiempo, duró un año la observación, fue algo mayor con salmeterol que con tiotropio. Y esta observación queda muy reforzada por la observación de análisis de subgrupos, en la que se ve que la probabilidad de exacerbación grave, que es la que conducía a ingreso hospitalario, también era mayor con el estimulante beta-adrenérgico que con el anticolinérgico, en un aproximadamente 28%. Claro, esto implica que la interpretación sería que tiotropio es mejor que salmeterol en los pacientes con EPOC. Pero bueno, el ensayo clínico no siempre se aplica totalmente a la práctica habitual. Entonces, ¿cuál puede ser la interpretación de este ensayo? Pues no lo sabemos, pero de momento teníamos este dato a finales de 2010 que nos decía que estimulante beta puede ser superior a anticolinérgico. Pero, oh sorpresa, hace poco, en el año 2011, se ha publicado otro estudio que no es un ensayo clínico, es un estudio observacional de cohortes, por tanto metodológicamente menos potente que un ensayo clínico, pero que tiene dos ventajas básicamente, o tres. Una, que el número de pacientes incluidos en el estudio es mucho mayor, 46.000.
Dos, que el seguimiento fue mucho más prolongado, no de un año como hemos visto que fue el ensayo, sino de más de 5 años, seguimiento promedio. Y tres, que los pacientes eran todos los diagnosticados de EPOC, tuvieran o no tuvieran cardiopatía. ¿Y qué ocurrió en este estudio? Pues básicamente lo contrario del ensayo clínico. En este estudio, como veis, aquí se pone la supervivencia, fallecían más a lo largo de 5 años, por ejemplo, habían fallecido más pacientes tratados con el anticolinérgico de acción prolongada que los tratados con el estimulante beta de acción prolongada. De modo que la mortalidad entre los tratados con el anticolinérgico fue un 14% más alta que entre los tratados con el agonista beta. Conclusión, ¿qué es mejor? No lo sabemos. Os presento estos ejemplos más que nada para recordar, como siempre hacemos, que un solo estudio no suele darnos todas las respuestas y que a pesar de los estudios sigue habiendo incertidumbre y que la investigación clínica, por buena que sea, por relevante que sea, más que dar respuestas a todos nuestros problemas, lo que hace es modificar las preguntas que nos hacemos y afinar algo más las preguntas que nos hacemos. Es posible que en una población menos seleccionada, que incluya a todos los pacientes que tienen, además de EPOC, una cardiopatía, el estimulante beta-adrenérgico sea menos lesivo para el riesgo cardiovascular que el anticolinérgico, sobre todo para los pacientes que ya tienen un antecedente de infarto de miocardio o tienen insuficiencia cardíaca o lo que es muy común en los pacientes con EPOC que tienen insuficiencia derecha, es decir, cor pulmonar. Antes de terminar con algunas cuestiones de novedades en neumología, me gustaría comentar otra cuestión. Hace unos años, y me parece que lo comenté en una reunión del DURCLA, vi el caso de algunos pacientes en atención primaria en Barcelona revisando hojas de medicación que tomaban a la vez un estimulante beta, se supone que como broncodilatador, y un bloqueador beta, se supone que para protección cardiovascular. Y claro, yo pensaba, ¿cómo es posible que se prescriba un agonista y un antagonista al mismo paciente? Pero también puede haber un motivo. Una cosa es para respirar mejor, la otra es para proteger el miocardio y por lo menos para antagonizar en parte los efectos miocárdicos lesivos que pueda tener el estimulante beta-adrenérgico. Taquicardia, disminución del volumen cardíaco de expulsión, etcétera, etcétera. Bien, pues estos autores publicaron un trabajo a mediados del año 2010 en el que estudiaron una cohorte de algo más de 2.000 pacientes con EPOC, en la que había una proporción importante, alrededor de un 30%, que estaban recibiendo tratamiento con bloqueadores beta-adrenérgicos. Muchos libros de farmacología y de terapéutica dicen que en el paciente con broncoespasmo los bloqueadores beta-adrenérgicos están contraindicados porque pueden provocar broncoespasmo o empeorar un broncoespasmo ya existente. Y no obstante, muchos de estos pacientes, como os decía, los reciben para protección cardiovascular. Pues bien, en esta cohorte había alrededor de un tercio tratados con bloqueadores beta y otros 2 tercios no. Estos pacientes fueron seguidos durante algo más de 7 años y de estos 2.230 pacientes, algo más de la mitad estaban tratados también con estimulantes beta-2. Es decir, que había una serie de pacientes que estaban tratados simultáneamente con estimulantes y con bloqueadores beta-adrenérgicos. Estos autores lo que se preguntaron era, ¿el uso de un bloqueador beta-adrenérgico puede reducir la mortalidad en los pacientes con EPOC? ¿O la aumenta porque les empeora el broncoespasmo? Pues lo que vieron en el seguimiento de la supervivencia es que efectivamente los pacientes que tomaban el estimulante beta-adrenérgico tenían una mejor supervivencia que los que no lo tomaban. Y esta diferencia de supervivencia era atribuible a la mortalidad de causa cardiovascular. Actualmente se considera que los bloqueadores beta-adrenérgicos no están contraindicados en principio en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, excepto que su uso produzca broncoespasmo. También estos autores examinaron los bloqueadores más cardioselectivos comparados con los no selectivos
y vieron que en conjunto, para diferentes modelos de análisis estadístico, ya veis que las cifras no bajan mucho, en conjunto la mortalidad era entre un 31 y un 36%, 31 aquí y 36% aquí abajo, más baja tomando un bloqueador beta-adrenérgico, pero esta reducción era especialmente importante con los más cardioselectivos que con los bloqueadores no cardioselectivos, cosa que tiene toda una lógica de tipo farmacológica. Bien, según los ajustes estadísticos que se hacían, como veis, los resultados no variaban prácticamente, no variaban materialmente, y por tanto los autores concluían que en pacientes con EPOC el uso de bloqueadores beta-adrenérgicos no aumenta la mortalidad, sino que al contrario, en términos generales, siempre hay pacientes y pacientes, pues mejora el pronóstico, sobre todo, naturalmente, cuando hay comorbilidad cardiovascular, cosa que es muy frecuente. Los antidiabéticos, la segunda cuestión de la que quería hablaros como ejemplos hoy, son los fármacos que están originando mayor incremento del consumo en el Instituto Catalán de la Salud. En el año 2010, los fármacos utilizados para el tratamiento de la diabetes supusieron un incremento absoluto del importe que gastamos de 9,5 millones de euros y para alcanzar una cifra de antidiabéticos de casi 66 millones de euros. Esto no es único de Cataluña, la epidemia de obesidad y diabetes es un fenómeno mundial, la obesidad es una enfermedad que sobre todo afecta a los pobres de los países ricos y a los ricos de los países pobres. Es una enfermedad que tiene una distribución no exactamente igual en todas partes. Bien, en 2010 recordaréis que fue el año en que se retiró del mercado la rosiglitazona, un medicamento que ya tenía una historia. Este fármaco fue aprobado por la FDA en el 99 y por la Agencia Europea en el año 2000, sin que hubiera ningún ensayo clínico que demostrara que la rosiglitazona, ni tampoco la pioglitazona, reduzca la morbimortalidad cardiovascular por infarto de miocardio, por ictus, por claudicación intermitente en los pacientes con diabetes. Y también tampoco reducía la afectación microvascular, es decir, la retinopatía, el pronóstico de retinopatía o de nefropatía, etc. Lo único que hacía este fármaco era reducir las concentraciones de hemoglobina glicosilada. Y tal como se vio en la diabetes de tipo 1, la hemoglobina glicosilada es un buen reflejo de la evolución de la glucemia y del pronóstico. Pero eso no está muy claro que sea cierto para la diabetes de tipo 2, como ahora mismo veremos. En el 2001 la FDA se dio cuenta por metaanálisis de ensayos clínicos que la rosiglitazona aumentaba el riesgo de insuficiencia cardíaca, al igual que la pioglitazona, y puso una advertencia que también hizo la Agencia Europea. En septiembre del 2005, y esto es importante, una investigación del Congreso y el Senado norteamericano ha puesto de relieve y ha aclarado que en septiembre de 2005 GSK ya sabía que había un incremento del riesgo de cardiopatía isquémica, que no era significativo. En el 2006 la FDA aprobó nuevas advertencias y recordaréis que en el 2007 Nissen y colaboradores publicaron un ensayo clínico en el New England en el que se veía que el uso de rosiglitazona se asocia a un incremento del 43% en el riesgo de infarto de miocardio y de más de un 60% en el riesgo de insuficiencia cardíaca. La Agencia Europea examinó este problema y no consideró necesario hacer nada más, excepto dar nuevas advertencias. La FDA hizo algo parecido. Finalmente, en el año 2008, GSK dijo que esto no aumentaba el riesgo de infarto, pero en el año 2009 un nuevo estudio con un metaanálisis con nuevos ensayos clínicos pudo demostrar claramente que aquí sí que había un incremento del riesgo. Finalmente se hicieron públicas las conclusiones de una comisión de investigación del Congreso y el Senado norteamericano que sacó las siguientes conclusiones. El Congreso y el Senado dijeron que GSK conocía los riesgos cardiovasculares asociados a rosiglitazona desde mucho antes de 2007 y no los había comunicado de la manera pertinente a la FDA, que GSK
había intentado intimidar a profesionales independientes que habían advertido de este riesgo, por ejemplo el propio Nissen. Os recordará quizá también la historia del Vioxx con Merck. Y también finalmente que GSK deformó la magnitud de los riesgos con sus metaanálisis más o menos trucados que o bien no concluían que hubiera un riesgo o bien concluían que el riesgo era muy menor. En julio o septiembre de 2010 nosotros sacamos un número de nuestro boletín, el Butlletí Groc, en el que concluíamos que los nuevos grupos de hipoglucemiantes que han salido de todo tipo, los análogos del péptido análogo del glucagón, los inhibidores de la hidropeptidil peptidasa o gliptinas, en fin, todo esto, pues actúan sobre el sistema hormonal de las incretinas, son objeto de una fuerte promoción comercial, son medicamentos protegidos por patente, son presentados con la supuesta ventaja de que reducirían la concentración de hemoglobina glicosilada y que además dicen no inducen hipoglucemia, no promueven aumento de peso, como hacen las sulfonilureas, por ejemplo, o la propia insulina, y por tanto son fármacos de una gran aportación al arsenal terapéutico. No obstante, nosotros insistíamos en que la eficacia sobre la morbimortalidad es desconocida y insistíamos en su falta concreta, tangible, de eficacia clínica. Son fármacos que tienen un efecto cosmético sobre la hemoglobina glicosilada, no se duda de esto, pero este efecto no se traduce en una mayor protección microvascular y macrovascular. Por otra parte, ya hace unos años, recuerdo que en la reunión del DURC-LA en Corrientes hace 2 o 3 años ya, pues hablamos de esta cuestión. Estos fármacos, por ejemplo la exenatida, y después se ha visto otros, son capaces o producen un incremento del riesgo de pancreatitis y también recientemente se ha visto del riesgo carcinogénico. En nuestro boletín concluíamos que quizá es hora, y no somos los únicos que concluyen esto, quizá es hora de dejar de utilizar variables subrogadas para estudiar fármacos antidiabéticos, porque la aprobación de los nuevos antidiabéticos se ha basado no tanto en efectos beneficiosos clínicos demostrados, sino en su efecto cosmético sobre la hemoglobina glicosilada. Estos fármacos la disminuyen por una media del 1%, algo menos que la metformina, la insulina y las sulfonilureas. Y en los recientes ensayos clínicos sobre tratamiento intensivo de la diabetes de tipo 2, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto dos cosas. Primero, que con el tratamiento intensivo se aumentaba la incidencia de hipoglucemia. Y segundo, que se reducía la concentración de hemoglobina glicosilada. Pero el resultado clínico, ¿cuál fue al final? El resultado clínico final en términos de mortalidad. Pues se vio que el tratamiento intensivo de la diabetes, y esto se ha visto en diversos ensayos con miles de pacientes, lo que ha hecho es aumentar la mortalidad por diabetes o por complicaciones, sobre todo cardiovasculares, de la diabetes. ¿Qué hemos aprendido con la rosiglitazona y con los ensayos de tratamiento intensivo de la diabetes? Pues hemos aprendido que en la diabetes de tipo 2 la hemoglobina glicosilada no es más que una variable subrogada inadecuada, que no tiene fiabilidad como indicador del efecto terapéutico y que deberíamos volver al análisis de las variables que tienen verdadero interés clínico. Quizá para seguir hablando de esta enfermedad de la diabetes, iba a decir este mercado, porque claro, los laboratorios saben que en la medida en que hay una epidemia de obesidad y de diabetes, esto es un mercado creciente. Y por eso están saliendo tantos fármacos que, como decía al principio, ni curan ni matan. Por eso son fármacos que hay que tomar toda la vida. Otra cuestión que hemos sabido en abril del 2011 es que un trabajo de investigación que mostraba a partir de los datos de farmacovigilancia de la FDA de Estados Unidos que dos nuevos antidiabéticos aumentaban mucho el riesgo de pancreatitis y de varios cánceres, que había sido ya aprobado, aceptado para publicación en la revista Gastroenterology, había sido retirado de la publicación online de esta revista por presiones de los dos fabricantes de estos fármacos, Merck y Novo Nordisk. Es decir que no solo tenemos unos fármacos que se venden sobre la base de un efecto cosmético, pero no sobre la base de un efecto clínico, sino que tenemos
como ha ocurrido tantas veces, recordemos Vioxx, antidepresivos, antipsicóticos, rosiglitazona. Tenemos fraude en los datos de farmacovigilancia. Tenemos presiones de los fabricantes para que no se conozcan muchos de los riesgos asociados al uso de sus medicamentos protegidos por patente con los que pueden ganar dinero. Bien, siguiendo con los medicamentos más prescritos, también en un sitio destacado, en el Instituto Catalán de la Salud, sale la primera insulina con 9 millones de euros, la insulina glargina. Precisamente la insulina glargina es la que tiene más consumo y es precisamente la que en el año 2009 fue objeto de 4 estudios epidemiológicos que sugerían que probablemente tenga un efecto carcinogénico. Bien, esto no es de extrañar, es biológicamente plausible. La insulina es un factor estimulante del crecimiento celular y tiene un efecto mitogénico en cultivos celulares. Esto es bien conocido. Es más, in vitro, la insulina glargina tiene un efecto mitogénico superior al de la insulina humana o al de otros análogos de la insulina. De modo que ya tenemos una cuestión de plausibilidad biológica. Tiene 6 o 8 veces más afinidad por el receptor IGF-1, que es el del factor de crecimiento de la insulina, que es el que da lugar a este efecto mitogénico. Y también sabemos que la diabetes de tipo 2 se asocia al aumento del riesgo de cáncer, muy a menudo porque cursa, debido a los tratamientos, con hiperinsulinemia. Y sobre todo los cánceres que se ha visto que tienen una incidencia más alta en los pacientes con diabetes de tipo 2 son los de colon, páncreas y mama. Bien, hay que decir que no todos los estudios del 2009 eran convincentes sobre esta cuestión. El conjunto de los estudios no convencía para decir que estamos seguros de que la insulina glargina aumenta el riesgo de cáncer y las otras parece que no tanto. Pero en cualquier caso, porque la relación de causa-efecto no fue totalmente establecida, sí que pensamos que hay que ser muy prudente con esta cuestión. Primero porque, como recordaréis, un metaanálisis publicado en 2009 en el Canadian Medical Association Journal mostraba que los análogos de la insulina tienen ventajas escasas, si es que tienen alguna, sobre las insulinas convencionales. Dicen que regulan mejor la glucemia, que se asocian a menos episodios de hipoglucemia, pero esto es muy dudoso. Y nosotros pensamos que quizás sería, por lo menos, prudente evitar la insulina glargina hasta que tengamos más datos. Llama mucho la atención que no se hayan publicado más datos aparte de los 4 estudios que se publicaron en el 2009. ¿Cómo es que las bases de datos norteamericanas no han dado ninguna información sobre insulina glargina? ¿Se han detenido algunas publicaciones o es que no hay datos? La verdad no lo sabemos. También hay que recordar que los datos del 2009 que fueron confirmados con otro estudio observacional en el 2010 indicaban que las sulfonilureas aumentarían el riesgo de cáncer, pero que la metformina disminuiría este riesgo. En el 2010, como os decía, la metformina también en otro estudio disminuyó el riesgo de cáncer en pacientes con diabetes de tipo 2 prácticamente a la mitad, una OR de 0,46. Bueno, otro tema del que quería hablaros son los antiepilépticos. Tenemos un consumo también, como veis en esta tabla, muy importante de pregabalina. Está en 10º lugar en consumo, en dinero, en gasto, en nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Pues porque nos ha preocupado varios problemas. Uno de ellos es que los antiepilépticos han sido asociados en un metaanálisis de ensayos clínicos que publicó la FDA norteamericana en su web, y que puede ser actualmente encontrado en la web, en el año 2008, en el que se indicaba que los antiepilépticos podrían aumentar el riesgo de suicidio de 0,23% al año a 0,47%, al doble, al 0,47% al año. Bien, el problema de estos fármacos es que no se usan propiamente para la epilepsia, sino que son mayoritariamente utilizados para otras indicaciones. Algunas aprobadas, por ejemplo, en España está aprobada la carbamazepina, la lamotrigina y el valproato para el trastorno bipolar, la carbamazepina, la gabapentina, la pregabalina para el tratamiento del dolor neuropático, el topiramato para la profilaxis de la migraña y la pregabalina para el trastorno de ansiedad generalizada. Pero se dan para muchas de estas indicaciones no aprobadas y se calcula que en Estados Unidos un 75% de las prescripciones son para indicaciones
no autorizadas para la FDA. Y recordaréis que ha habido en los últimos años varios casos de multas a laboratorios farmacéuticos. Recuerdo el famoso caso del Neurontin y la multa que le cayó a Pfizer, que había comprado Parker Davis y Wyeth, que eran los laboratorios Parker Davis que había desarrollado el Neurontin, la gabapentina, pues la multa de $400 millones que le cayó a Pfizer por la promoción ilegal de gabapentina. En Cataluña, por ejemplo, 17 de cada 1000 habitantes reciben antiepilépticos, según nuestros datos, pero la prevalencia de la epilepsia es de 6 a 8, máximo 10 por 1000 habitantes. Es decir, que ya se ve que aquí hay un consumo mucho más importante en indicaciones fuera de la epilepsia. Bueno, lo que a mí me llama más la atención de todo eso es que periódicamente se publican noticias, sobre todo en British Medical Journal, pero un poco en todas las revistas, sobre sanciones, fuertes multas. Yo recuerdo una multa de $1.400 millones a Lilly en Estados Unidos por promoción ilegal de estos fármacos para indicaciones no autorizadas. La de Lilly era de un antipsicótico, pero en fin, esto ocurre a menudo, que se imponen estas multas, pero yo me pregunto ¿por qué en España no? Y supongo que vosotros os preguntaréis ¿por qué en Venezuela no? En México no, en Colombia no, en Argentina no, en Brasil no hay multas por estas razones. Sería cuestión de irse planteando esta cuestión y una posible actuación en el seno del Durkelea o de cara a las autoridades reguladoras para exigir un mayor control sobre estas cuestiones. Bien, puede parecer ilógico, falta poquito, puede parecer ilógico, pero el estudio que más nos ha gustado a las compañeras, las doctoras Bosch y Llop, que me ayudan en esta revisión bibliográfica sistemática que hacemos cada año, el estudio que más nos ha llamado la atención del 2010 no fue un ensayo clínico controlado, no fue un estudio observacional con grupo control, fue simplemente una tan denostada serie de casos. Y era un estudio sobre polimedicación. Muchos de vosotros recordaréis como Gianni Tognoni ha comentado más de una vez por qué se hacen ensayos clínicos sobre institución de tratamiento antihipertensivo, pero no hay ensayos clínicos sobre retirada del tratamiento antihipertensivo. Pues bien, todos sabemos que la medicina basada en pruebas ha ido haciendo que las personas, a medida que van aumentando su edad, van acumulando medicamentos que toman. Y cada vez toman un número mayor de medicamentos. De modo que nos interesa saber qué es lo que puede pasar con esta polimedicación. En este estudio se analizó el caso de 70 pacientes de edad avanzada, tenían una media de 83 años, que tomaran más de 5 medicamentos consecutivos visitados en una consulta externa de un hospital. Estos 70 pacientes tomaban cada uno un promedio de 7,7 fármacos, casi 8. Y los autores simplemente aplicaron un algoritmo para decidir si podían suspender o detener la administración de todos los medicamentos que tomaban los pacientes. Y además no solo retiraron o no retiraron el medicamento, sino que hicieron un seguimiento clínico de estos pacientes para ver qué ocurría cuando retiraban el tratamiento. ¿Cuál es el algoritmo? La primera pregunta es, ¿este paciente toma, por ejemplo, simvastatina? ¿Hay un consenso sobre que haya que dar simvastatina a un paciente de esta edad y a esta dosis? Sí, pues vamos a continuar con el tratamiento. No. Bueno, pues vamos a preguntarnos, ¿en este paciente concreto la debo dar o no la debo dar? Hay que revisar la historia clínica, hay que ver que no. Si la respuesta es no, pues se retira el fármaco. Si la respuesta es sí, nos hacemos una nueva pregunta. Bien, este paciente puede necesitar el tratamiento que toma, pero ¿tiene efectos adversos? ¿O presenta síntomas que puedan ser efectos adversos de este medicamento? Por ejemplo, un paciente de edad avanzada que tenga mialgias y esté tomando una estatina. Sí. ¿Y estos efectos adversos superan el posible beneficio clínico que puede sacar este paciente de tomar una estatina? Pues si lo superan, retiremos la estatina. De hecho, es aplicar la regla del beneficio-riesgo. Si el riesgo es superior al beneficio, retiramos el medicamento.
¿Que el riesgo no es superior al beneficio? ¿Que domina todavía el beneficio? Hagámonos una nueva pregunta. ¿Hay algún síntoma adverso que presente este paciente, aparte de la mialgia, por ejemplo, que pueda ser atribuible al fármaco? Sí. Pues cambiemos a otro fármaco, si el fármaco es necesario. No. ¿Sería preferible cambiar a otro fármaco o no? Si es que sí, cambiamos a otro fármaco. Si es que no, nos hacemos una última pregunta. ¿Podemos probar de reducir la dosis del fármaco sin que esto implique un riesgo significativo para el paciente? Si es que no, proseguimos el tratamiento. Si es que sí, reducimos la dosis. Pues bien, se aplicó este algoritmo y la aplicación del algoritmo llevó a que se recomendaran 311 retiradas de medicamentos, casi un 60% de todos los medicamentos tomados por este grupo de 74 pacientes. Y estas retiradas afectaron a casi todos los pacientes, 64 de 74 que tenía la serie. Y como ahora veremos, se pudieron retirar con éxito 252 medicamentos, lo que equivale a un 80%. Por ejemplo, en esta tabla se expresaba que había 36 pacientes de los 74 que tomaban benzodiazepinas. Se sugirió su retirada en todos los casos, llevaban tiempo tomándolas, ya no tenían ningún efecto beneficioso. La retirada se efectuó de verdad en todos menos uno, porque un paciente no aceptó. Se siguió en un 97%, por tanto, la recomendación del algoritmo y se efectuó verdaderamente la retirada y, de hecho, no hubo que reintroducir la benzodiazepina en todos estos pacientes. Es decir, que en un 97% de los pacientes de edad avanzada se puede retirar, parece ser, la benzodiazepina. O, por ejemplo, con inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina. 89% de retiradas exitosas sin que rebotara la presión arterial ni la insuficiencia cardíaca. O con antihipertensivos en general, pensemos que en la gente de edad muy avanzada. 84% de retiradas exitosas. Es para que nos pensemos muy seriamente la retirada de medicamentos, sobre todo en pacientes que están polimedicados y en pacientes que son de edad muy avanzada y que están débiles, en los que, como sabemos por los principios básicos de farmacología clínica, los fármacos ejercen efectos por razones farmacocinéticas, farmacodinámicas y también homeostáticas mucho más intensas que en los adultos más jóvenes. Bien, 4 comentarios solo para terminar. Primero, una historia de hipolipemiantes. El otro día comentaba en un programa de radio que algunos de vosotros habéis oído que en España estamos gastando más de 100 millones de euros en ezetimiba, un medicamento que inhibe la absorción del colesterol, que rebaja el colesterol LDL, que da lugar a un aumento de los HDL, molesto pero aumento, que reduce los triglicéridos, en fin, parece una panacea, pero que en ningún ensayo clínico se ha demostrado que pueda reducir la morbimortalidad cardiovascular, ni reduce la incidencia de infarto, ni la de ictus, ni la de claudicación, ni la mortalidad por todas las causas, ni la mortalidad de causa cardiovascular. Y no obstante, estamos tirando en una crisis económica en la que tenemos recortes salariales importantísimos. Por ejemplo, en nuestro hospital nos están hablando de un recorte sumado a los que ya nos han aplicado, que puede llegar a un 25 o 30% del salario que recibimos, pero seguimos gastando en medicamentos porque naturalmente los intereses no son las personas, son los mercados, como vemos cada día cuando leemos el periódico. Pero hay que recordar que en el New England se publicó ya hace un tiempo, en 2008, el resultado del ensayo clínico más prolongado hasta el momento con ezetimiba, en el que se veía que con el tiempo, los pacientes tratados con ezetimiba más simvastatina, comparados con los tratados con placebo, tenían un aumento de casi el 70% de la mortalidad por cáncer. Y hay muchos datos de ensayos clínicos y de metaanálisis con más de 100.000 pacientes que indican que esto no es cosa de la simvastatina y que, por tanto, es atribuible a la ezetimiba. Ante una duda, en el mejor de los casos, de que la ezetimiba incrementa el riesgo de cáncer en una proporción tan elevada, ¿cómo es que seguimos? Y que no tiene beneficio clínico, ¿cómo es que seguimos gastando tanto en este medicamento? Este ejemplo nos recuerda que debemos ser
muy cuidadosos en la selección de los medicamentos que ponemos en la financiación de los sistemas de salud y que debemos fijarnos sobre todo en las variables clínicas duras, no en las variables más ligeras o subrogadas como la hemoglobina glicosilada, el colesterol LDL, etcétera, etcétera. Bien, en 2008 salieron nuevos estudios también sobre esta cuestión que venían a ratificar este incremento del riesgo de cáncer. Y aquí teníamos un aumento de la incidencia de cáncer en los pacientes que era de 11,1% comparado con 7,5% en los tratados con placebo. Y esto hizo que la FDA incluyera una nota, pero no retirara, no entiendo mucho por qué, la ezetimiba del mercado. Una nota también sobre bifosfonatos. En el año 2010 se publicaron dos estudios observacionales, todos sobre la misma base de datos GPRD de atención primaria en el National Health Service británico, estudios sobre el riesgo de cáncer de esófago y otros cánceres digestivos en relación con el uso de bifosfonatos. Pues bien, son estudios en los que se puede ver que pueden dar resultados contradictorios. El primer estudio, que era un estudio de cohortes, que examinó el riesgo de cáncer de esófago y de cáncer gástrico asociado al uso de bifosfonatos en casi 42.000 pacientes tratados con bifosfonatos más 42.000 no tratados, con un seguimiento de promedio de 4 años y medio, se observó que, como podéis ver aquí, la incidencia acumulada de cáncer gástrico y esofágico juntos y de cáncer de esófago, que parecía diferente en un punto pero después no lo es, pues no es estadísticamente, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los usuarios y no usuarios de bifosfonatos. La incidencia de cáncer de esófago fue ciertamente más elevada entre los expuestos a bifosfonatos, de 0,48 por mil y año, comparados con los no expuestos, que tuvieron de 0,44, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. El mismo año, otro grupo de autores publicó otro trabajo también sobre los pacientes de la base de datos GPRD, que ya no era un estudio de cohortes, sino un estudio anidado de casos y controles sobre cáncer de esófago, casi 3.000 casos, cáncer gástrico, algo más de 2.000 casos, y cáncer colorectal, casi 11.000 casos. Se tomaron 5 controles por cada caso y se hizo un seguimiento de casi 8 años. Pues bien, en este caso se vio que para el cáncer de esófago había un riesgo de un incremento de 30% estadísticamente significativo asociado al uso de bifosfonatos por vía oral. Llama la atención que este riesgo era más largo, sobre todo cuando para los pacientes que habían recibido 10 o más prescripciones de bifosfonatos, y no era significativo para los que solo habían recibido 9 prescripciones, algo que tiene también mucha lógica. Y también, como se puede ver en este otro análisis de los mismos datos, que el riesgo aumenta a medida que aumenta la duración del uso, 0,98 para hasta un año, 1,12, o sea, un aumento del 12% para un uso de entre 1 y 3 años, y un aumento ya del 124%, de más del doble, para un uso durante 3 años o más. Claro, hay estudios contradictorios, pero el hecho de que en este estudio se observe una relación de la dosis o de la duración de la exposición con el riesgo de cáncer, pues hace pensar que probablemente la asociación sea válida. Y los autores concluían que se puede decir que por cada 1.000 pacientes tratados durante 5 años con bifosfonatos, 5 años no es raro para el tratamiento con bifosfonatos, se puede estar produciendo un riesgo adicional de cáncer de esófago. Hace 2 años calculamos en Cataluña que con el uso de bifosfonatos, que son utilizados por un 7,5% de nuestros mayores de 65 años, deben ser casi todo mujeres, es decir, que probablemente son utilizados por un 14 o 15% de nuestras mujeres mayores de 65 años, pues estábamos quizá induciendo entre 500 y 600 nuevos casos de fibrilación auricular causada por bifosfonatos cada año, con lo que esto implica de riesgo ya porque hay que tomar anticoagulante, etc. Y por tanto, visto que el efecto beneficioso clínico
de estos fármacos es más que dudoso. Por cierto, la semana pasada en el Congreso de la Sociedad Española de Farmacología Clínica se presentó un metaanálisis de ensayos clínicos con bifosfonatos en el que se concluía que estos fármacos no reducen el riesgo de fractura de cuello de fémur, que es la más grave de las fracturas. Por tanto, creo que todo en conjunto es para hacer un llamamiento a no usar, o en todo caso usar en casos muy seleccionados, estos fármacos para el tratamiento de la osteoporosis. No tengo tiempo para extenderme sobre la no seguridad de otros fármacos como moduladores del receptor estrogénico, como raloxifeno, o como, por ejemplo, el ranelato de estroncio, que pronostico que va a ser retirado del mercado dentro de poco. Ha habido fraude en Francia con los datos de farmacovigilancia también, u otros fármacos que implican muchos más riesgos que efectos beneficiosos en la profilaxis o el tratamiento de la osteoporosis. Aquí tenéis las cifras de consumo en Cataluña, en fin. Bien, otra cuestión que ha sido objeto de debate en el año 2010 ha sido el posible riesgo de cáncer asociado al uso de determinados antihipertensivos. En un primer estudio en 61.000 pacientes, que era un metaanálisis de 5 ensayos clínicos, desafortunadamente la mayor parte con telmisartán, se observó un aumento modesto del riesgo de cáncer con los ARA2, sobre todo de cáncer de pulmón. Aquí tenemos los ensayos clínicos en los que se observó este aumento del riesgo de cáncer, con este incremento de un 8% de incremento relativo del riesgo de cáncer, que no es mucho, y para los ensayos clínicos donde el cáncer era una variable preespecificada, el aumento de riesgo es muy similar, de 11%, estadísticamente significativo en ambos casos. En fin, puede que esto no sea un motivo para dejar de usar estos fármacos, pero es ya un motivo para la prudencia. Pero también se publicó un metaanálisis de 70 ensayos clínicos con un seguimiento promedio del tratamiento de algo más de 3 años, es decir, que ya puede haber un cierto efecto sobre el riesgo de cáncer, y en este metaanálisis no se observaron diferencias de incidencia ni de mortalidad por cáncer para los diferentes grupos de antihipertensivos, excepto que se observó un aumento del riesgo de cáncer en los pacientes que recibían tratamiento combinado con inhibidores de la enzima conversivo de la angiotensina y antagonistas de la angiotensina. Como podemos ver en esta figura, hay un aumento del riesgo de cáncer de un 14%, un aumento de la mortalidad por cáncer, que quizás es más fiable que la incidencia de cáncer, de 13%, lo mismo, es decir, parece que esto da fiabilidad a los datos y, por tanto, yo creo que obligan a ser prudentes con el uso de los antagonistas de la angiotensina y los IECAs como tratamiento de primera elección, por lo menos en la hipertensión. Hay que recordar que ya en el año 2008 se publicó un gran ensayo clínico con unos casi 25.000 pacientes en el que se comparó un grupo tratado con un antagonista de la angiotensina, otro con un IECA y otro con una combinación de ambos. Y se pudo ver que la variable combinada de muerte más infarto más ictus no fue diferente en los 3 grupos al cabo de 5 años de tratamiento, pero la incidencia de efectos indeseados, por ejemplo, retiradas a causa de efectos indeseados y por tanto fracasos del tratamiento, fue más alta entre los pacientes tratados con la combinación. La incidencia, naturalmente, de episodios de hipotensión también fue más alta y, por tanto, los autores concluían que la combinación de los dos fármacos se asoció a más efectos adversos, de modo que en pacientes que toleran un IECA, añadir un antagonista de la angiotensina no aporta ningún efecto beneficioso y probablemente, como hemos visto, se asocia a un incremento de riesgo de cáncer, aparte de asociarse a un incremento de riesgo de hipotensión, etc. Para terminar, alguna cuestión relacionada con la famosa gripe A, de la que se habla o no se habla según venga el invierno o no, pero parece que mata mucho menos que todas las gripes que hemos tenido en los años anteriores. Los compañeros del Instituto de Farmacoepidemiología de Castilla y León, dirigido por el profesor Alfonso Carvajal, publicaron en Vaccine un trabajo muy interesante en el que se comparó la experiencia de farmacovigilancia
adquirida mediante la notificación espontánea en Castilla y León. Se vacunaron unas 125.000 personas de la gripe y recibieron 83 notificaciones de efectos adversos de la vacuna, pero a la vez, en uno de los centros de salud de la misma comunidad, hicieron un seguimiento intensivo de las 500 personas que allí se vacunaron de la gripe A. Bien, en este estudio de los 507 pacientes, un 20% presentó algún efecto adverso, alguna complicación de la vacuna, mientras que de los 125.000 vacunados solo se registraron o se notificaron efectos adversos en 83. La primera conclusión es que se notifica una de cada 300 o más reacciones adversas de las vacunas, las otras no se notifican. Ahora me explico por qué la ministra de Sanidad decía que la vacuna de la gripe no había producido ningún efecto adverso en España, ¿no? Porque prácticamente no se notifican. Pero también se pudo ver que en el estudio de seguimiento de los 507 pacientes se registró un efecto adverso grave, que fue un efecto de síntomas neurológicos, y finalmente la notificación espontánea no es que no tenga valor, tiene mucho valor porque se notificaron de los 83 casos 7 que eran graves, de efectos graves de la vacuna, y esto ayuda, si no a cuantificar el riesgo, si por lo menos a identificarlo y a descubrirlo. Bien, estamos en época de recortes. Los políticos en España, no puedo entrar en detalles, solo piensan en el dinero, no en gastar bien, que sería otra manera de ahorrar, gastar mejor nuestro dinero. Y repito mi mensaje casi anual. Soñemos que se destina solo un 1% de lo que gastamos en medicamentos a dotar a los comités farmacoterapéuticos de buenas facultades para seleccionar los medicamentos más útiles, más coste efectivos, más beneficiosos y menos perjudiciales para nuestros pacientes, que desarrollen información independiente de los laboratorios sobre los medicamentos, que desarrollen la formación continuada de los profesionales de manera independiente de los laboratorios farmacéuticos y que evalúen los resultados que obtenemos con los nuevos fármacos para poder comprobar si lo que se observa en los ensayos clínicos realmente se traduce a la práctica clínica habitual. Yo creo que así podríamos por lo menos trabajar para que el Sistema Nacional de Salud, si es que todavía podemos hablar del Sistema Nacional de Salud, deje de ser un receptor pasivo y obediente a la ideología de las multinacionales, de sus conocimientos, para convertirse en un productor de otros conocimientos, los que realmente necesita para preservar la salud de la población a la que atendemos. ¿Por qué no probamos, estamos proponiendo en España, a prohibir la actividad de promoción comercial en los centros de salud? Se habla del ejemplo bíblico o evangélico de los mercaderes en el templo y se dice que Jesús expulsó a los mercaderes. Y yo me pregunto, ¿debía expulsar a los mercaderes del templo, es decir, a los visitadores médicos, o debía expulsar a los sumos sacerdotes que permitieron la entrada de los mercaderes en el templo? Es una pregunta que dejo para el debate. En segundo lugar, atención a los conflictos de intereses. ¿Por qué no se vigilan los conflictos de intereses de quienes compran medicamentos, quienes seleccionan medicamentos, quienes están en comisiones farmacoterapéuticas o de los propios partidos políticos a la hora de aprobar los medicamentos y a la hora de aprobar su financiamiento? Esto nos daría mucha salud agregada a la población. Y también seguir desarrollando la política que tenemos en el Instituto Catalán de la Salud de incentivos para el uso saludable de medicamentos. Por cada euro que invertimos en incentivos salariales a los médicos por cumplir unos indicadores de consumo de medicamentos, una tasa de consumo de genéricos, etc., calculamos que nos estamos ahorrando 17 euros de la factura del sistema de salud, más todo lo que calculamos que les ahorramos a los pacientes. Para ello, creemos que no hay nada más útil que crear comités farmacoterapéuticos. Hemos promovido una moción parlamentaria que ha sido aprobada en nuestro Parlamento, ahora veremos cómo se aplica,
para que se constituyan comités farmacoterapéuticos en todas las áreas de salud de Cataluña y para que estos comités farmacoterapéuticos también impliquen a los usuarios en toda esta cuestión de los recortes en salud y de los recortes económicos dada la crisis económica. Y para terminar siempre suelo poner alguna anécdota. Este año me interesó particularmente esta noticia que se publicó en 2010. Dice: el juzgado de tal de Jaén ha condenado a 1 año de prisión a una mujer de 51 años que agredió a un médico porque se negó a mandarle las medicinas que ella le exigía. Se negó a mandarle. ¡Qué expresión tan extraordinaria! Los hechos se desarrollaron el año pasado en un centro de salud de Jaén. A causa de la agresión, el facultativo sufrió una serie de lesiones, etcétera, etcétera, y también fue condenada a indemnizar. Cuidado con los pacientes que nos agreden por eso. Pero debo decir, ahora con la crisis, cuando a los pacientes les decimos hay que dar un genérico en vez del de marca, todos los médicos que vienen a nuestras reuniones con médicos de atención primaria nos cuentan que esto los pacientes lo entienden perfectamente, que este no es el problema y que esto sí que lo pueden aceptar. Esto salió como noticia precisamente porque era una excepción. Y para terminar, un llamamiento. Tenemos un movimiento mundial que está poniendo encima de la mesa crudamente una serie de cuestiones que son las cuestiones básicas, los males básicos de nuestro mundo. La desigualdad creciente en cada país y entre países. La circulación de bienes financieros que son 90 o 95 veces superiores a los bienes que circulan como pago de bienes y servicios. La absoluta atadura de manos de los gobiernos que no saben cómo gobernar o no tienen la decisión política de tener un gobierno global. Indignémonos con alegría, unámonos con alegría para luchar por un mundo mejor y nosotros como profesionales interesados en un mejor uso del medicamento, para un mundo en que los medicamentos se usen de una manera más saludable. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo muy cordial para todos vosotros.